Una aventura increíble está por comenzar. Sumate, experiencia nómada en Capilla del Monte, Córdoba, trekking, gastronomía, actividades outdoor y networking para nómadas digitales. Del 19 al 22 de octubre organiza Workation Planet. Para consultas ingresa a www.workationplanet.co. La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Pablo Morales. Pablo es licenciado en Sistemas Informáticos de la Universidad de Luján, en Argentina. Lleva más de 20 años trabajando en la industria tecnológica en empresas ubicadas en diferentes países como son Argentina, Brasil, Holanda, Hong Kong, Emiratos Árabes y Singapur, teniendo a su cargo el reclutamiento, entrenamiento y gestión de equipos distribuidos en diferentes países y usos horarios. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Roberto, muchas gracias. Gracias por invitarme también y bueno, espero que podamos disfrutar acá una charla. Claro que sí. Pablo, ¿cómo comienza tu internacionalización? Que además no fue como que te fuiste a Miami, a Nueva York, Madrid, que es lo general, sino que te largaste para el lejano oriente y las adyacencias, bueno. Sí, creo que en realidad empecé a trabajar con equipos distribuidos acá en Argentina. Teníamos lo que sería nuestro director en Nueva York, un neoyorquino, y después que nos pasaba todo lo que teníamos que hacer, y después teníamos unos developers en Colombia, y de ahí empecé agresivamente a trabajar en lugares como Holanda. Y digo agresivamente porque me mudé directamente y el cambio fue bastante agresivo. Tenía que hablar en otro idioma, tenía que estar en otra cultura, tenía que trabajar con gente de totalmente otras nacionalidades que donde se compartía muy poco. Pero la verdad que es donde también más aprendes y más también te expones y donde es divertido ver cómo otra gente te interpreta y después también empezar a corregirte la forma en la que la gente te interpreta o vos comunicás para que ellos entiendan mejor el mensaje o entiendan mejor lo que quieres hacer y también generar estos equipos para que colaboren entre ellos de distintas nacionalidades, distintas culturas. ¿Cómo, Pablo, pasaste, o sea, tuviste una época presencial de una empresa que fuiste presencialmente y pasaste a remoto o fue paulatino? ¿Cómo fue ese cambio? Sí, por supuesto empezamos presencial en todas las empresas, en casi todas las empresas empezamos presencial. En Holanda teníamos la oficina en Holanda donde todos los equipos de todas las nacionalidades estaban en, en la oficina en Holanda. Después, cuando me fui de Holanda, empecé una vida más como digital nomad, viviendo en diferentes lugares del mundo constantemente, moviéndome constantemente. Era imposible para nosotros tener una oficina fija. Esto pasaba por varias razones, principalmente porque la empresa estaba basada en Hong Kong y otorgar visas para la empresa en esa early stage de la compañía era muy difícil, por lo cual decidíamos que cada uno viva donde pueda o donde quiera y de ahí empezar a crear la empresa desde cero. Ahí empezamos a contratar gente en diferentes ubicaciones, teníamos gente en Grecia, gente en India, gente en Pakistán, y por supuesto teníamos gente también en Hong Kong y otros lugares de Asia. Ahí empezamos a empezar a ver, ok, cómo empezar a crear equipos distribuidos o cómo empezar a trabajar de la mejor forma sin estar físicamente en un mismo lugar. Alguna vez nos hemos encontrado en Hong Kong por un tiempo, por 2 o 3 meses, pero no mucho más que eso. Pero el resto había que darse
darse cuenta cómo trabajar o cómo encontrar la mejor forma de trabajar con las herramientas o en el lugar que podamos. ¿Y cómo fue tu paso, tu adaptación al trabajo remoto? Esta es una de las preguntas y la siguiente es si tuviste que adquirir nuevas herramientas que antes no tenías para poder adaptarte a esta nueva dinámica del trabajo remoto. Sí, intenté hacerlo desde Argentina en algún momento. Intenté trabajar yo trabajé para algunas empresas de Inglaterra y Estados Unidos en algún momento de mi carrera, más cuando era programador. Y la verdad que me sentía bastante incómodo. Terminaba trabajando 18 horas por día o terminaba no viendo la luz del día o no viendo a mis amigos. Y era más que nada por esa falta de organización o esa falta de herramientas a la hora de trabajar remoto. Yo renuncio a trabajar remoto y digo, no, para mí es la oficina nada más. Pero después las cosas van progresando y paso un poquito forzado a esto de volver a trabajar remoto. Y ahí empiezo a encontrar mejores herramientas, mejores formas de trabajar también, que me ayudan a hacer un trabajo remoto mucho mejor. Creo que es bastante difícil adaptarse a trabajar remoto, no es algo que haces el clic y ya está. Lleva un tiempo, necesitas tener cierta rutina, necesitas tener cierto compromiso, no solo con el trabajo, sino con tu vida social, con tu salud, que quizás el trabajo remoto te deja abstraído en una habitación, encerrado, sin contacto con otras personas, por lo cual necesitas generar ciertas costumbres para que haces un trabajo como el que corresponde que hagas, pero además tengas una vida social y puedas ver la luz del día, que no siempre es el caso. Sí, porque hay como una especie de imaginario a veces que si vos trabajás remoto, se trabaja menos o no se trabaja, pero es al contrario, me parece. Hay una tendencia justamente a trabajar más cuando uno trabaja remoto. Justamente es lo contrario. Y la pregunta iba con respecto a eso. ¿Cómo lográs poner los límites y organizarse para eso, para no quedarte todo el día encerrado en una habitación, básicamente trabajando? Sí, creo que primero hay que entender que trabajar más no significa trabajar mejor, ¿no? Y a veces trabajás menos y sos más eficiente y rendís más. Que quizás cuando estás totalmente abstraído en tu habitación, si haces algo técnico, quizás es lo mejor, porque no te enfocas a terminar tu tarea y ya está. Pero cuando trabajas con equipo, cuando trabajas con la colaboración de otra gente, es importante de que vos puedas interactuar con esa gente también, ¿no? Y a veces estar remoto es un poco difícil. Eh, con respecto a lo que cómo haces el balance, y creo que sí o sí tenés que cumplir una rutina. Sí o sí decís, ok, empiezo a trabajar a las 9, ok, me levanto a las 7:30, me doy una ducha, desayuno, o lo que quieras hacer a la mañana. Eh, tenés los cortes que necesitas y tratas de terminar a la hora como si fueras un horario de oficina normal. Eso creo que es lo principal. Igual es algo, en Singapur nos pasó durante la pandemia de que la gente estaba forzada a trabajar remoto y tuvimos que asistirlos, no enseñarles, pero sí asistirlos en cómo trabajar mejor o cómo trabajar idealmente como managers, como directores. También prestábamos atención si la gente seguía trabajando después de horario para cortarlos, para decirle, no, ya está, se cortó acá, seguí mañana, porque también pasaba eso que la gente seguía de largo. Y otra vez, más no siempre es mejor. También tenés que tener en cuenta la salud mental de la gente y cuando la gente trabaja 12, 15 horas por día, o porque no tiene nada que hacer, porque está aburrida o porque realmente no hay nada que hacer, eh, no está bueno tampoco. Sí, es interesante ese punto de vista que trae, porque generalmente la percepción es como que el gerente o los directores de empresas están preocupados si las personas están haciendo su trabajo porque no las pueden ver, no las tienen presentes. Pero aquí tú hablas de otra preocupación, de que no trabajen demasiado, ¿no? También. Y eso es una visión bien interesante, porque se diferencia un poco también de esa postura, quizás a veces más presente en Latinoamérica, de la desconfianza si realmente estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que es, como vos decís, es algo más de Latinoamérica, que es donde la gente tiene que empezar a cambiarlo, más que nada como
como dirigente, cuando sos director de una empresa o sos manager de una empresa, incluso team leader de un equipo, es algo que hay que cambiar un poco, hay que tener más confianza con el equipo y dejarlo que ellos tengan sus tiempos también. Entender de que en algún momento van a tener que ir a buscar los chicos al colegio, que capaz que tienen que cocinar para 4 hijos y que eso les va a llevar tiempo y que no está mal, que de hecho todo lo contrario, está bien, porque darles el tiempo ese también para que ellos puedan hacer su vida personal, va a darle valor a trabajar en la empresa. No quiere decir que eso corte la productividad, que otra vez, lo mismo, no más es mejor, eh, sino también darle a las personas el espacio para que otra vez puedan ir a, no sé, charlar 20 minutos con la pareja o ir a buscar a los chicos o lo que sea, o hacer un trámite. Que quizás en Latinoamérica es un poquito más difícil de entender porque somos más tradicionales y tenemos ese approach más directo, donde queremos ver exactamente qué hace la persona las 7 horas de trabajo, 7 horas y media de trabajo, y queremos ver su pantalla y ese tipo de cosas. Eh, Eso no funciona tan así en un ambiente remoto. Hay que darle más confianza para que la otra persona también tenga un poquito más de compromiso con la empresa. Perfecto. Sí, cuando hablas del tema de la productividad, porque, bueno, se vino como una paranoia también de muchos gerentes que empezaron, que se lanzaron a esto del trabajo remoto, porque el trabajo remoto vino de repente, o sea, ya venía de antes, pero muchas empresas tuvieron que cambiar rotundamente y ver cómo se maneja esto. Pero entonces ante la, digamos, la pregunta de la productividad empezó toda esta paranoia si realmente es productivo o no. Y bueno, se llegó al tema de las métricas, ¿no? Fijar métricas. ¿Cómo ustedes o cómo tú en tu experiencia podías o evaluabas, digamos, el performance de tu equipo? Bueno, o sea, es una discusión eterna. Más que nada, yo vengo del todo lo que es el background de tecnología. En tecnología, cuando hablas de métricas de performance, siempre hay un debate muy grande, porque está la gente que dice que las métricas no sirven para nada cuando hablas de performance. Eh, Creo que hay ciertos indicadores que como manager, como director, vos vas a poder ver y entender si estás yendo en un buen camino o no, pero nunca vas a ver granularmente si tu equipo realmente es 100% lo productivo que tiene que ser o no. Lo que sí puedes establecer son diferentes objetivos, tener objetivos claros como empresa, como equipo, de saber a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. En nuestro caso usábamos OKRs y eso era una herramienta bastante buena, pero obviamente al día a día es muy difícil. Nosotros en general le damos herramientas a los equipos para que ellos puedan entender cómo están yendo, pero eso no es un indicador para el management. Por ejemplo, si vos trabajas en equipos ágiles, vos tenés las métricas de Scrum, que te dan velocity, eh, te dan ciertos story point, ciertos indicadores para que ellos mismos entiendan eh, predictibilidad, para que ellos mismos entiendan si están haciendo las cosas bien o no. Pero eso no sirve de nada para el management. Por ejemplo, si un equipo hace 20 story point este sprint, pero el próximo hace 15, no quiere decir que sea menos productivo. Quiere decir quizás que estimaron mal o quiere decir que el product manager explicó el problema de forma incorrecta o son indicadores, pero no son formas 100% efectivas para medir la productividad. Podés medir cuántas líneas de código, no te va a decir nada de eso. Al final, el que menos código escribe, capaz que es el más productivo. Te quería consultar, Pablo, ¿qué es lo que mencionaste, el software OKR, algo así? OKRs, generalmente ¿Cómo cuando se tenés deletrea? ¿Cómo? OKR, Ok, ok, OKR, Objective Key Results. ok. Sí, porque hablando de los tiempos y de la velocidad, hay también una tendencia más sobre el ámbito de la holocracia, ¿no? De la autogobernabilidad, en que en realidad los tiempos es algo relativo, como que hay personas que van a hacer ese trabajo, digamos,
que se requiere o profundo, pero necesitan su propio tiempo, ¿no? Que no hay una limitación en el tiempo. Obviamente choca un poco con empresas que tienen que sacar productos al mercado, pero como que también dejan el tiempo como algo que, nada, hay personas que lo requieren más que otras y si no se deja ese espacio del tiempo, pues se pierde quizás un resultado interesante, ¿no? Bueno, generalmente cuando trabajas con equipos ágiles, ellos tienen que 100% entender cuál es el objetivo del negocio. Si el objetivo del negocio es eh, vender más o quizás convertir mejor o generar más leads o lo que sea, eso es algo que el equipo de tecnología, el equipo de Scrum o Agile o el nombre que quieras ponerle, tiene que tener claro. Entonces su objetivo en el día a día o de sprint a sprint tiene que ser mejorar esas métricas, mejorar el negocio. No tiene, no tiene ningún sentido para un equipo de desarrollo entregar algo que no dé valor. Y cuando hablamos de valor, hablamos de business value. Entonces, todo siempre se tiene que traducir a business value. Quizás no vas a, como por ejemplo, quiero la home de Facebook, la quiero en mi producto. Y no vas a tener en un sprint la home de Facebook en tu producto, pero sí se puede interpretar eso, ok, necesitamos ir en esta dirección, ¿qué tenemos que hacer para llegar a esto? Y vamos viendo cómo entregar valor a medida que vamos yendo hacia él. Ahí también se involucra varias cosas. Capaz que no te sirve activar de un día para el otro la homepage de la nueva homepage, pues, y necesitas mostrar cosas a los usuarios para que ellos mismos se vayan adaptando eh, gradualmente. Entonces, generalmente el tiempo siempre va a ser relativo porque los requerimientos van a ir cambiando a medida que pasan los sprints. Vos, por ejemplo, te das cuenta de que tus usuarios son un poco reacios a los nuevos cambios y hay algunas cosas que quieren que se comporten diferentes, tenés que cambiarlo y volver a hacer una iteración sobre eso. Eso va a hacer que el tiempo que vos estimabas de 3 meses va a ser 3 meses y medio, porque te va a llevar una iteración más. Y así constantemente. Pero lo que hay que entender el software no es algo que yo prendo y apago completamente de un día para el otro, sino que voy creando gradualmente. Y hay casos donde no necesito el 100% de la home, necesito algunos cambios, algunos detalles, entonces eso quizás incluso sea menos tiempo. Pero de la forma tradicional, creo que de lo que nosotros interpretamos como una empresa tradicional, sí, obviamente va a decir, si un proyecto dame tiempos, en 3 meses, y en 3 meses tiene que estar entregado. Y generalmente eso no es algo con lo que sea muy compatible con lo que sea desarrollo de tecnologías. Quizás con otros rubros sí, pero obviamente no soy experto en otros rubros. Hay dos conceptos por los que pasaste que me parece que son importantes al hablar de trabajo remoto y me gustaría que expliques un poquito de qué se tratan, ¿no? Uno es el business value, que pasaste por ahí, y después el concepto de sprint. ¿Nos puedes comentar, para quienes no están metidos en este mundo, de qué se trata tanto el business value como el sprint? Cuando hablas de business value es entrega de valor y esa entrega de valor tiene que ser 100% relacionada con lo que hace el negocio. Si tu negocio es de podcast y tenés un equipo de desarrollo o tenés un equipo de marketing, la parte de business value, la entrega de valor, es hacer algo que tu producto sea distinto y que haga que las interacciones con tus usuarios o tus funcionalidades mejore. Por ejemplo, si decís, bueno, si yo hago una integración con Spotify, voy a hacer que voy a alcanzar un 10% más de audiencia. Entonces, el business value es entregar la integración y hacer que ese incremento de audiencia pase. Si no pasa, es decir, si como desarrollador o como equipo de desarrollo
no llego al 10%, hay que analizar qué hicimos mal. Quizás la integración no está bien hecha o quizás falta hacer un paso extra. Y cuando hablas de sprint, generalmente hablas de un tiempo determinado, elegido por el equipo de desarrollo, junto con el equipo de negocio, donde ellos van a estar enfocados a terminar cierto scope de trabajo, cierto grupo de tareas. Ese tiempo tiene que ser siempre el mismo durante todo el tiempo de existencia del equipo de desarrollo. Por ejemplo, si ellos deciden que sea una semana, tiene que ser siempre una semana. Si deciden que sean 2, 3 o 4, siempre tiene que ser el mismo. Esto les va a ayudar para entender cuánto valor ellos pueden agregar por sprint. Y después predecir en tiempo, basado en esta complejidad de proyectos que tenemos, cuándo esto debería estar terminado o estimar de que se podría terminar. ¿Cómo ves el papel de estos dos conceptos en el trabajo remoto? Bueno, es clave y es quizás lo más difícil, porque cuando trabajas en otro país, donde, por ejemplo, a nosotros nos pasó mucho de que la gente que trabajaba en Singapur entendía la marca, entendía lo que estábamos haciendo, entendía los valores de la empresa, pero la gente que estaba en India, la gente que estaba en Pakistán, la gente que estaba en Dubái, no lo entendía porque no conocía la marca. A nosotros nos costó mucho el tema de que las empresas, equipos en otros países entendieran el valor de la empresa. La empresa era muy buena en Singapur, era muy claro lo que se quería en Singapur, los valores que quería mostrar la empresa, pero no era así en India, Pakistán y en otros países con los que también estuvimos trabajando. Por lo cual hicimos un gran trabajo ahí, o tratamos de trabajar mucho en eso para que ellos entendieran que cada cosa que hacíamos tenía un impacto muy grande en nuestros clientes y ellos también lo apreciaban. Empezamos a compartir el feedback de los clientes, empezamos también a trabajar un poquito en más que nada la historia de la empresa, los valores de la empresa. Eso siempre fue algo muy importante para nosotros. Eso lleva mucho trabajo y creo que es importante que tus equipos de desarrollo, tus equipos en general, no digo desarrollo, equipo de recruiting, equipos de marketing, tienen que entender también a dónde va la empresa, cuáles son los valores de la empresa y obviamente cuáles son los objetivos de esa empresa. Que a veces cuando trabajas remoto lo asocias con trabajo freelance, trabajo temporario, que lo contrato por un tiempo determinado y igual esa persona tiene que dar valor y para dar valor tiene que entender lo que está haciendo y cómo y el impacto que va a tener. Así que es importante que cada persona del equipo entienda la empresa, entienda los valores de la empresa y que cada cosa que hace va a impactar a cierto cliente y en una forma positiva o negativa. Interesante ese punto que traes de la percepción de la persona que trabaja remoto de que es temporario, eh, porque obviamente no es así, pero quizás en los países que estuviste, quizás en general en el mundo, pero quizás en países donde ya hay una cultura como en la India, del trabajar por horas o trabajar por días o semanas, etcétera, meses, se hace más difícil transmitir de que es un trabajo fijo, que estás dentro de una empresa y por ende, pues la idea es que te metas en la cultura de la empresa, ¿no? Bueno, India en particular era muy reacia a trabajar remoto. Por más que vos ofrecieras más plata de lo que ellos ganaran localmente, no querían trabajar porque trabajar remoto para ellos era perder prestigio, perder importancia, porque lo veían como algo súper informal, que no les iba a dar lo que ellos necesitaban. Después con la pandemia, obviamente, todas las empresas que tenían oficinas en India también empezaron a trabajar remoto y ahí fue más fácil contratar gente, pero al inicio siempre fue muy difícil. Y vos siempre cuando contratabas tenías que hacer mucho hincapié de que esto no era un trabajo temporal, era un trabajo de relación de dependencia, era un trabajo donde la persona no tenía un tiempo limitado para trabajar con nosotros, sino que tenía que trabajar full time con nosotros y darle todo 100% y nosotros íbamos a apoyarlo también
100% en todo. Seguro médico, ese tipo de cosas que quizás antes de la pandemia no era tan común cuando trabajabas con equipos distribuidos. Y Pablo, me da curiosidad el tema del inglés. O sea, ¿tú sabías inglés cuando te fuiste a Holanda? Más después lidiando estando en Singapur y con personas de la India, que el inglés no es el mismo inglés, bueno, el acento, la tonalidad. ¿Cómo fue tu experiencia con el idioma? Creo que esa parte fue bastante interesante, más que nada porque me fui pensando que hablaba inglés y me di cuenta de que no, que era una cosa es una reunión de una hora donde tenías que explicar algún concepto que quizás lo practicabas antes, pero cuando tenés que interactuar 24/7 con gente, te das cuenta que tu inglés es horrible y realmente mi inglés en Holanda fue muy malo. Ahí trabajaba con gente de Inglaterra, donde tenían acentos muy cerrados. No es el acento de Oxford, el inglés era un acento de Liverpool. Tenía gente de Polonia, gente de Rumania, los mismos holandeses tenían diferentes acentos. Fue la adaptación, el cambio de idioma fue muy difícil. Eh, pero creo también ese cambio fue súper importante para que yo desarrolle mi inglés lo mejor posible. Creo que el punto de inflexión fue Singapur, porque si vos pensás que al acento indio, por ejemplo, es algo que te acostumbras, al acento holandés es algo que te acostumbras, eh, el inglés de británico es algo que te acostumbras, el acento asiático es muy difícil, eh, no solo por el acento, sino por la forma de comunicar, también es distinta. Eh, y eso es algo que es importante entender cuando hablas con alguien de otro continente o de otro lugar, ¿no? De que las formas también de comunicar son distintas. Yo siempre cuento lo mismo, el primer día que entro a trabajar en Singapur, voy a la oficina, es una empresa, o tiende a ser una empresa 100% de mujeres, enfocada a la mujer, entonces la gente, no sé si era, todavía no sé si es Singapur o la empresa, pero la gente tiende a hablar un poquito más suave. Entonces, el primer día que voy, yo vengo de Dubái, donde los árabes, quieras o no, son como los latinos, gritan un poco, como lo gritamos nosotros. En Singapur todos me hablaban en susurro, entonces el primer día o la primera semana yo estaba hablando en susurros constantemente para no asustarlos, porque también los veía como más sensibles a la hora de expresarse y eso me costaba porque no los escuchaba básicamente. Eh, el acento era muy difícil y obviamente me hablaban en susurro. Bueno, mi pregunta justamente iba a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo hace un latinoamericano para insertarse en ese mercado que a primera vista, vos me dirás si es así o no, parece dominado por una cultura anglosajona? ¿Cómo es este rol del latinoamericano en ese mundo? Hay un libro increíble que se llama The Culture Map. Básicamente, la autora diseña un mapa cultural donde explica las diferentes culturas. Y ella expone siempre dos ejemplos muy claros de puntos distintos de acuerdo al mapa cultural. El primero es el holandés y el segundo es el singapurés. Y da ejemplos de por qué son tan polos totalmente opuestos. Yo viví en los dos lugares. Eh, Creo que culturalmente Holanda, para mí en particular, y creo que para un argentino en general, quizás pueda ser un poquito más fácil adaptarse, porque los holandeses son bastante directos, a veces mucho más duros que nosotros, pero son directos y generalmente si vos te acercas a ellos de forma directa no vas a tener ningún problema. Requiere una adaptación cultural porque las cosas como funcionan en tu país, en tu ciudad, en tu casa, no van a funcionar 100% en otro lugar que no sea el que estás acostumbrado. Y no quiere decir que sea malo, es distinto. Eh, Holanda en particular fue 100% adaptarse totalmente a distintas culturas, totalmente a 100% a otro idioma que claramente en ese momento no dominaba. Ahora puedo decir lo contrario, pero antes no dominaba. Por lo cual fue difícil, fue tratar de armar el equipo, armar
Comunicar ideas en general fue bastante complejo, pero también lo que yo hice que creo que me ayudó un poco fue, acá estaba trabajando como CTO, estuve también como head en otras empresas, y allá decidí ir totalmente un poquito más humilde como team leader en un equipo más chico, más reducido. También eso me ayudó a tener menos presión quizás en la parte de management y enfocarme un poco más en la parte de mi carrera más técnica. Después, eh, creo que los challenges de verdad los tuve en Dubái, en Singapur, donde mi rol cambia, en Dubái cambia totalmente, de un perfil mucho más técnico. Empiezo a ser un poquito el consultor de las 33 empresas que me tocaban a mí ayudar, dar soporte, además del técnico, porque armábamos el equipo distribuido, armamos un equipo 100% distribuido de tecnología, eh, y a todo esto yo tenía que hacer de consultor, otra vez con culturas totalmente distintas, presentaciones explicar cosas técnicas a gente que no entiende nada de tecnología, lo cual me sirvió mucho a nivel de comunicación, pero obviamente cometí muchos errores. Y lo más extremo creo que fue Singapur, donde mi rol 100% empezó a ser de un C-level tradicional, donde está menos involucrado en lo tecnológico, más en el negocio, donde tenía que interactuar más con stakeholders que con mi equipo, lo cual siempre me costó eso. Obviamente en inglés, pero bueno, ya ahí ya no era un problema. Eh, y la verdad que es difícil, más que nada porque vos tenés que hacer que, por lo menos mi filosofía, por cada equipo que tengo, la forma que ellos entran a trabajar y la forma que se van, ellos tienen que ser muchísimo mejores profesionales, por lo cual mucho enfoque en su career development y hacer career development path para cada uno eh, en otros contextos cultural fue bastante interesante y difícil, eh, pero bueno, creo que en general estuvo bastante bien la experiencia. Creo que hoy cambió la forma con la que yo hablo castellano también, o con la que yo me expreso en castellano también. Creo que el porteño que se fue de Buenos Aires 8 o 9 años atrás no es el mismo porteño que está hoy, creo que hablo distinto. Y creo que eso también fue gracias al valor que me dio trabajar en distintos países, distintas culturas, y obviamente con el extra de que muchos de esos equipos serán distribuidos. Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. ¿Te recuerdas la autora del The Culture Map? El mapa cultural, ¿te recuerdas? Soy muy malo para los libros, No, pero tranqui, si no, Culture. después lo anotamos, después lo ponemos en las notas. Pero sí, el tema de la cultura, de Erin hecho, Meyer. ¿perdón? Erin Meyer. Erin Meyer, perfecto, gracias. Es un libro increíble Sí, creo que para cualquiera que trabaja con una persona de otro país necesita leer ese libro o escucharlo. El audiolibro está muy bien, está relatado por ella. Eh, la verdad que es increíble el libro. sí, me parece súper importante porque de hecho hay todo un desarrollo también en lo que se llama inteligencia cultural. Hemos tenido aquí entrevistados hablando sobre la importancia de esa inteligencia, de tantas inteligencias que hay, pero una es la cultural y sin duda entender eso, eh, esas diferencias, ¿no? A veces uno dice algo y el otro piensa que viene otra cultura, que lo estás regañando, estás molesto y simplemente estás comunicándote normal, ¿no? Claro. Eh, Pasa mucho con nosotros, que hablamos muy fuerte o muy directo, y hay otras culturas que eso lo ven como una orden y más viniendo, dependiendo del puesto que tengas,
puede ser mal interpretado. ¿Cómo el tema del reclutamiento, cómo lo llevabas a cabo? O sea, ¿qué cosas ponías énfasis cuando reclutabas personas o tu equipo, que era un equipo que no estabas viendo, no está presencial, está remoto? ¿Hay algunas características que te fijabas? Quizás lo normal cuando vos trabajás en una oficina tradicional no es muy importante quizás la forma, cómo habla un developer o una persona técnica, no es tan relevante. Creo que poníamos mucho más foco ahí. La persona tenía que hablar más o menos bien inglés, tenía que más o menos poder comunicarse con el equipo y más o menos poder explicar ideas. Quizás antes vos te enfocás mucho más en lo técnico y si la personalidad más o menos está bien, puede estar bien. Acá teníamos un foco en la comunicación, un foco también en las formas que hablaba, porque también es cuando vos hablas muy directo o sos muy duro para hablar a nivel en un video o en una llamada, también eso puede afectar directamente cómo te integras al equipo. Eh, en todos los pasos de la entrevista, esa persona también tiene que mostrar mucha responsabilidad en todo aspecto, llegar tempranos a las calls, la forma, la que se comunica, cómo se comunica, todo fue evaluado, cuánto tarda en responder un mail, si le enviamos el link de la entrevista, cuánto responde. Todo eso también se evaluaba, más que nada porque que quizás no es tan relevante cuando vos trabajás en la oficina, pero más que nada era para entender qué bien conectada esta persona, o qué tan profesional era, o cuánta confianza podíamos tener con esa persona. Otra vez, contratábamos gente que no tenemos ni idea de dónde viven, porque quizás viven en un lado y te reportan que viven en otro, que no hay ningún problema con eso, pero había que esa persona, confiar en esa persona, integrarla a un equipo que tiene cierta confianza, que tiene buena sinergia. Entonces era importante de que todo el proceso de recruitment, más allá de lo técnico, más allá de las calificaciones técnicas, como profesional, tiene que tener cierto compromiso en lo profesional con respecto a la forma de comunicarse, la forma de comunicarse en general. Y mucho es importante el tono, y es importante que también conozca al resto del equipo en una charla informal. Que esa parte para nosotros era clave porque ellos podían darnos el feedback, mira, esta persona me pareció como que es muy duro, o esta persona la verdad que me divertí mucho durante la charla. Eso quiere decir también que puede traer buena energía al equipo. Sí, como dices, la forma de comunicarse que puede estar relacionado con la empatía, porque a veces hay choques, ¿no? Entre personas que son unos genios en lo que están haciendo y que no se integran a la cultura de la empresa. ¿Tuviste alguna experiencia en esas situaciones donde tuviste que, por más que el tipo es un genio, la persona es un genio, chocaba con la cultura de tu empresa o de la empresa con la cual trabajabas y tuviste que tomar decisiones drásticas? ¿Cómo tienes alguna experiencia con eso? Sí, obviamente la tuve a nivel remoto y a nivel trabajando todos en la oficina. Y esas cosas pasan, y quizás antes de tomar una decisión drástica como sería despedir a una persona, hay que entender, ok, cómo hacer para que esa persona se adapte, o trabajar con esa persona para ver si está interesado en adaptarse a la cultura de la empresa. Vos no podés traer a alguien agresivo al equipo, no podés traer a alguien que no se pueda adaptar al equipo, pero hay que encontrar la forma. Tuvimos un caso de éxito muy bueno en Singapur, donde una persona durante la entrevista estuvo muy bien, pero después cuando empezó era bastante mandona, era bastante directo, bastante seco en la forma de comunicar. Trabajamos con esa persona, resultó que su inglés no era tan bueno, y a veces también eso se notaba agresivo.
que era muy serio, entonces empezamos a relajar un poco más con él o ver, venía de trabajar en otro ambiente, de tratar de, mirá, acá no, relájate un poco, no hace falta que tengas la cara de jefe todo el día. Y cuando me fui a la empresa, era uno de los mejores managers que teníamos y todo el equipo estaba contento con él. También tuvimos casos donde no fue adaptado, lo fuimos cambiando de equipo para ver si se adaptaba mejor, le dábamos feedback constante y esas personas generalmente terminan renunciando. Pablo, ¿y cuál es tu experiencia en relación al trabajo asincrónico? Creo que esa es la parte más difícil. El trabajo asincrónico está muy bien para la gente que no trabaja directamente con un equipo. Gente que puede trabajar en un proyecto específico, eh, sin necesitar involucrar a otros. Pero cuando trabajas en un equipo de Scrum, tenés que tener ciertas reglas o ciertas ceremonias para conectar con el resto del equipo. Y si vos no generás esa conexión con el resto del equipo, es muy difícil de que vos puedas tener un equipo self-directed, que se pueda manejar solo, que tenga, que encuentre el sentido de unidad. Ese tipo de cosas es muy difícil con el trabajo asincrónico. No digo que no se pueda parcial, es decir, que vos compartas cierta parte del tiempo y cierta parte sea sincrónico, pero la verdad que el punto de que sea asincrónico es uno de los más difíciles. Sé que hay empresas que lo hacen. En GitLab creo que es una de las empresas internacionales que mejor lo trabaja, pero quizás ahí el cambio es muy grande. En nuestro caso, por ejemplo, asincrónico trabajábamos con el equipo de seguridad, que era una sola persona que trabajaba desde España, asincrónico, y de vez en cuando tenía alguna call conmigo o con alguna charla con alguien en Slack. Ahí sí se podía, pero cuando vos hablas de un mismo equipo, ese mismo equipo tiene que trabajar en una misma o similar uso horario. Ahora, si vos me decís de todo el equipo asincrónico, eh, en el mismo time zone o uso horario, creo que no tendría problema. Pero si es una persona o todas las personas en distinto uso horario y todos trabajando asincrónico, ahí te diría que sería muy difícil generar ese sentido de unidad, ese sentido de Agile que siempre uno quiere conseguir. ¿Y cómo has logrado ensamblar los diferentes equipos distribuidos cuando te ha tocado liderar? ¿Cuáles fueron los ejes sobre los que vos trabajaste para generar esa cultura y ese reconocimiento? Porque el otro día pensábamos en uno de los episodios que a veces el reconocimiento y la cultura organizacional estuvo siempre muy ligada al lugar físico. En nuestro caso en particular, como conté un poquito antes, pero tuvimos bastantes dificultades para que los equipos afuera de Singapur entendieran lo que queríamos hacer, o el valor real de que ellos aportaban a la empresa cada vez que hacían algo bueno y algo malo también. Entonces trabajábamos mucho con eso y también trabajábamos mucho con todos mis equipos en general, que es lo que es Career Development. Como vos entrás, no va a ser lo mismo que como vos te vas. Siempre tenés que irte un mejor profesional, un mejor técnico o lo que sea. Y hacíamos mucho foco en eso, invertíamos mucho tiempo y también plata como empresa en eso. Entonces, vos siempre te ibas a ver mejor mes a mes o cada iteración. Siempre tratábamos de forzar un poquito que vos seas mejor en todo sentido. No para la empresa, con el foco de decir, no queremos que seas mejor solo para la empresa, queremos que esto lo hagas mucho mejor si te vas a otra empresa también. Y eso les daba mucho valor y generalmente siempre tuvimos buen feedback
que lo que hacían les servía en su carrera, no solo lo que hacían en la empresa durante el tiempo que necesiten estar. Es mucho más difícil remoto. Nosotros como empresa lo que teníamos era algo, le decíamos el town hall, que básicamente era toda la empresa. Teníamos un Zoom por 2 horas donde los distintos departamentos, primero el CEO y el chairman, compartían los milestones de la empresa, los objetivos, en qué dirección queríamos ir. Y creo que entre todas esas cosas también hacían juegos remotos con toda la gente remota, trataban de interactuar. No era solo lo que yo hacía, sino que la empresa también tenía un montón de herramientas que se esforzaba en tratar de integrar a la gente que estaba distribuida. Nosotros empezamos el foco 100% en Singapur y Hong Kong cuando yo entré, y cuando me fui era Estados Unidos, Middle East, Australia, había un montón de países más donde teníamos country manager, por lo cual el equipo distribuido no era solo de tecnología, todos los equipos estaban 100% distribuidos a cierto punto, o híbridos. Y como empresa se hizo mucho para que ellos se sientan integrados, se sientan parte de la empresa. Otra vez, es como revisando los beneficios constantemente. Si ellos tenían seguro médico, si el seguro médico era suficiente, si necesitaban, no sé, un bono para, por ejemplo, una cosa que hacíamos, teníamos un paquete de que a la gente que trabajaba remoto le pagábamos un poco más porque ellos tenían que pagar la electricidad, internet y otros gastos. Y también ser conscientes que como empresa, si ellos no están en la oficina, vos no tenés que pagar un espacio, vos no tenés que pagar la luz por esa persona, que es un gasto muy alto. Se lo das como un bono, ellos lo van a apreciar porque más allá del sueldo tienen ese bono extra, y como empresa también reducís un poco los costos. No es lo mismo pagar la luz en Singapur de la oficina que pagar la luz en India, que los valores son totalmente distintos. Como que estábamos constantemente no solo viendo la productividad, que sí es importante, pero también ver de que ellos puedan crecer profesionalmente, pero también tengan todo lo que necesiten para hacer el trabajo lo mejor posible. Necesitan una cámara web, ok, tenés un presupuesto para cambiarte la computadora o para comprarte una cámara, no tenés ni que preguntarnos. Vas, te la compras lo que querés, es tuyo de por vida, no tenés que rendir cuenta, tenés tu presupuesto, haz lo que quieras. Pero obviamente cuando tengamos que trabajar tenés que tener tu cámara, tenés que tener tu micrófono, ese tipo de cosas. ¿Cómo es la experiencia tuya con el tema del género? En la India, Pakistán, hay culturas más conservadoras con la mujer que tiene que estar en la casa. En este ambiente de trabajo remoto, ¿hay más presencia o más oportunidades para las mujeres en esos países? Me imagino que sí, pero ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta modalidad de trabajo remoto y el género en estos países más conservadores? Sí, creo que todo siempre va a la cultura de cada país, quieras o no. Uno está atado en culturas más tradicionales como la asiática. Eh, tengo varios casos para contar. En general, nosotros hacíamos mucho foco. Mi ideal siempre fue tener 50-70% del staff femenino, más que nada porque era más fácil mostrar los valores de la empresa, o que las mujeres encontraran valor en lo que la empresa les daba, porque era una empresa 100% de mujeres, enfocada a las mujeres, por el bien de las mujeres también en cierto punto, por lo cual también era más fácil, si nosotros teníamos mujeres en el equipo, de que ellas entiendan los valores que expliqué en el punto anterior. Se iban a sentir más comprometidas. Tuvimos varias experiencias. Creo que en general sí abre la posibilidad para que otra gente que está más obligada en lo familiar, en hacer cosas, otra vez llevar a los chicos al colegio. Pero creo que hoy, más que nada en Occidente, esos roles
están mezclados, no sé, generalmente tengo más problemas con los hombres que tienen que ir a llevar a los chicos al colegio o hacer el almuerzo que la mujer. Creo que hoy en día, por lo menos en mi experiencia, veo muchos hombres quedándose en casa que antes no los veías. Y la mujer un poco, ok, si vos te quedas en casa, te cuidas los chicos, yo me voy a trabajar afuera o a hacer lo que sea. En India, en particular, siendo tradicional, y algunas situaciones en particular durante la pandemia, teníamos una chica divina, no voy a dar el nombre yo por las dudas, pero ella estaba viviendo con su marido en Bangalore, que es una de las ciudades grandes, pero su familia vivía en otro lado. Empieza a trabajar con nosotros, ninguna queja, divina, trabajaba lo que tenía que trabajar. Cuando pasa lo de la pandemia, esto pasó en muchos lugares de India, que básicamente todos viven afuera de las grandes ciudades o nacen afuera de las grandes ciudades y se van a las grandes ciudades a trabajar. Cuando pasó la pandemia, no tenían que ir a la oficina, entonces se volvieron a sus pueblos de orígenes. Cuando pasa esto, ella se va a la casa de sus suegros y dentro de la cultura india, la mujer tiene que ser la que prepara la comida, que atiende todo, y lo peor de todo es que si vos sos la mujer de tu hijo, vos tenés que atender a todos. Y cuando hablamos de una familia, es una familia grande, entonces no es que tiene que cocinar para 4 personas, tiene que cocinar para 16. Y algo que te llevaría 40 minutos, que no habría problema, te lleva 40 minutos cortar y cocinar, te lleva 2 horas, después tenés que limpiar la casa, que son otras 2 horas, es un trabajo completo. Entonces lo que pasó es que ella dejó de hacer su trabajo para atender su casa. Tuvimos varias charlas con ella, lo hablamos, tratamos de ser comprensivos. Al final de cuentas, ella se tomó una licencia de maternidad en el medio, durante 6 meses, creo, un poquito más. Y cuando volvió, tuvimos el mismo problema, lo charlamos y ella dijo, mira, voy a arreglar esto y después voy a seguir en lo profesional, por lo cual decidió renunciar al final y al cabo. Por lo cual, el contexto cultural es importante, pero después tuvimos otras mujeres en India, bueno, en mi equipo en Singapur eran 80% mujeres. Y ellas, el singapurense no es lo mismo, creo, porque ellos trabajan 100% los dos y por lo cual está dentro de la cultura que tienen que trabajar los dos y no hay ninguna diferencia con respecto a eso. Y en cambio, en caso con las chicas de India, tampoco ningún otro problema más allá de este en particular durante la pandemia, durante la peor parte de la pandemia. Pablo, para ir cerrando esta charla, queríamos pedirte una herramienta tecnológica que vos consideres esencial o que te haya sido de mucha utilidad para el trabajo remoto, para la gerencia remota. Las de siempre, Slack, Zoom, creo que más que nada son las comunes. Después, obviamente, aprender a usar Slack como corresponde. En general, nosotros usábamos Jira, pero cualquier sistema de administración de proyecto está bien. Lo importante es que la gente pueda usar esas herramientas bien. En algunos casos, nosotros hemos dado clases especiales de cómo optimizar el uso de ciertas herramientas. Nosotros teníamos una herramienta en particular con Superpower, que era básicamente para los developers que no tienen tantas meetings, lo que hacía era, te ponían un iconito en la tray bar, arriba a la derecha, que cuando tenías una meeting salía un pop-up, hey, vas a tener una meeting en 15 minutos, que creo que es importante cuando sos developer, estás totalmente abstraído, no te importa nada, quizás ni siquiera aceptaste la meeting porque no leíste tu mail, que está bien, no hay ningún problema, pero creo que es interesante. Después, alguna herramienta online de Career Path. Nosotros usábamos una muy buena, no recuerdo el nombre ahora, ya pasaron algunos meses de que no trabajo más, me olvidé el nombre, pero algo que ellos puedan ver públicamente qué es lo que se pide de ellos a nivel de learning, a nivel de aprender,
Creo que eso es sumamente importante, esa herramienta fue increíble para nosotros. Y como último, la mejor de todas, Notion. Creo que Notion para documentación, para compartir información con el resto con el equipo y con el resto de la empresa, es importante tener una herramienta homogénea. Creo que Notion para nosotros fue fundamental. Y cuando hablo de nosotros, no hablo del equipo de desarrollo, sino como toda la empresa. Creo que el cambio, hicimos varios cambios con respecto a los remotos, pero creo que mover toda la empresa a Notion, a una única herramienta para compartir información, fue clave, no solo para el equipo de desarrollo, para toda la compañía. También es fácil de usar, por lo cual no te va a involucrar un gran problema. ¿Hay algo más que quieras agregar a esta charla que no te hemos preguntado, un tema que no se ha tocado, algo que quieras decir? En general creo que lo más importante con equipos distribuidos es entender de que están en otro lugar, están en otro lugar físico y quizás hablan otro idioma y quizás eh, tienen que lidiar con su contexto familiar que es distinto al tuyo, por lo cual, y ni hablar de lo cultural. Entonces hay que ser un poco, ponerse también un poco empático con esa situación y entender de que no vamos a tener los mismos resultados de trabajando todos en la oficina. No quiere decir que sean peores, sino lo que significa es que nosotros como managers o como directores vamos a entender que esos equipos se tienen que readaptar a las diferentes culturas, a las diferentes formas de cada uno. Y por último, siempre hay que tener cuidado también de la parte legal. Eh, Creo que esa es una parte bastante difícil. Como empresa de tecnología, la seguridad es importante, vos tenés que exponer mucho y a veces ciertos países vos tenés responsabilidad legal sobre el país donde la empresa está, pero, pero no sobre donde tus empleados están, por lo cual también quizás es importante invertir un poco más en todas estas, hay un montón de plataformas ahora de sueldos distribuidos. No hagas nada informal, trata de usar esas plataformas que no solo te van a dar eh, una forma fácil de pagar los sueldos, pero sino también te van a dar una entidad legal en cada país, que eso le va a dar un poquito más fuerza a la integridad, más que nada de lo que es seguridad. No es 100% infalible, pero por lo menos te va a dar una entidad legal en cada país. Bien, ¿y cómo y dónde te podrían contactar nuestros oyentes que le hayas interesado esta charla que hemos tenido, esta profundización sobre la gerencia remota? Sí, claro, me pueden contactar por LinkedIn, es lo más sencillo. LinkedIn y mi perfil es Pablo F. Morales. Pueden contactarme por ahí. Pablo Morales, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia, hablando acerca de este tema que nos interesa tanto como el liderazgo de los equipos distribuidos, comunicación asincrónica, bueno, los diferentes detalles que fuimos recorriendo en esta charla de poco menos de una hora. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias Cristian, gracias Roberto, muchas gracias por la charla. Muy bien, y en este episodio de La Gran Renuncia hablábamos con Pablo Morales. Él viene trabajando de hace mucho tiempo de manera remota, tanto como autónomo, pero también como líder de equipo, ¿no? Como reclutador de equipo, como coordinador. Y ha trabajado en distintos países en Latinoamérica, pero también, por ejemplo, en Singapur, en países de Europa, ha conformado equipos internacionales y hablaba un poco de la complejidad de los equipos remotos y también de gerenciarlos, de atravesar su diversidad cultural, su diversidad idiomática. Hablamos un poco también del trabajo asíncrono, del trabajo sincrónico y de las diferentes oportunidades que hay tanto para latinoamericanos como para otras nacionalidades. Pero realmente hemos hablado con una persona que atravesó y viene atravesando de una manera muy intensa y con mucha experiencia lo que es el gerenciamiento remoto. Roberto, ¿cómo lo has escuchado? No, muy bien, y todo este aporte sobre las diferentes culturas y bueno, lo que en definitiva se refiere a la inteligencia cultural
que es tan importante en ese nuevo contexto de equipos distribuidos en diferentes partes, diferentes países en el mundo. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Giardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Giardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Muy bien, y este ha sido otro episodio de La Gran Renuncia. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a nuestro mail podcastlagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.